Ahora sí, señores, ya es la hora, ya. Ay, terrible, terrible que hasta la hora estuviera mal puesta, ¿vale? Señores, ya es la hora, dentro de nada, de 11 minutos. Empezará el directo en Twitch de la temporada 11 y averiguaremos, veremos. Hablarán del nuevo modo de juego, hablarán de la mochila Ninja Bike, hablarán de todo eso. Pues vamos a ver, señores. Ustapia, Josito, Moisés de la Cruz, ¿cómo estamos? Ya esta es la buena. Esta ya es la buena, esta ya es la buena. Bueno, bueno. Sí, yo estoy contento y emocionado de que haya un directo. Eh, Estaban poniendo aquí, ¿qué puso? Amigo Pache puso aquí en el foro del clan la foto de la presentación. Oye, ese es Morten Riggs. Ese, si van a aparecer estos, bueno, a Daría ya la conocéis. Daría es la encargada de redes y la culpable de que la hora esté mal puesta. ¿Vale? O sea que ha entrado también, como vemos, ha entrado de los mejores aquí. Parece ser que le gusta mucho el cosplay, pues igual se tiene que dedicar a eso. Y el otro, el que está a la izquierda, es Morten Riggs. Morten Riggs es el jefe de producto, o sea, es como el director o el jefe del Division 2 como producto, ¿vale? Dentro de Ubisoft. Él es también el máximo culpable de la mayoría de las cosas malas que han pasado y que siguen pasando en Division 2, ¿vale? El problema de esta gente, como siempre he dicho, no es que cometan errores, porque errores cometemos todos, pero no todos los días, a todas horas, como hacen ellos. Pero bueno, el problema es que han sido mala gente, o sea, se han portado mal, han mentido, han engañado, trataron mal a muchísimos youtubers y hicieron las cosas de una manera bastante mal. Trataron muy mal a la comunidad, ¿vale? Es por eso por lo que existe tanta, vamos a decir, acritud, tanto rechazo por esta gente, ¿no? En cualquier caso, y al margen de este tema, nosotros amamos el juego, queremos el juego, nos encanta el juego y lo que nos importa de verdad es el juego, ¿vale? Entonces veremos a ver cómo va todo. Hola Pegasus, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Esta es la vencida, sí, buenas de nuevo. ¡Ay, madre! Que mucha gente madrugó hoy. ¡Ay, ay, ay! Pero vamos, todavía no ha empezado esto, ¿no? No, todavía no ha empezado. Estamos muy pendientes. Todavía no ha empezado. Eh, Vamos a ver, estoy absolutamente aquí pendiente del comienzo. Vale, estamos absolutamente pendientes del comienzo. De lo que nos pueda venir, ¿vale? Recordemos que es aquí, esta es la dirección de Twitch, para que todo el mundo, ¿vale? Que es la misma que tenemos aquí, ok, de Twitch. Y todavía no hay conexión, todavía no sabemos nada al respecto. Todavía no sabemos nada, pero bueno, contentos de las noticias que van a ir llegando. Una pregunta dice Gabriel por ahí, por el momento puedes explicar qué pasó con el equipo de desarrollo del juego, que lo redujeron bastante, yo dije jugarlo hace 4 años y volví. Bueno, lo redujeron realmente, a ver, el juego después del parche de Nueva York decayó bastante. Mucha gente, los buenos del equipo que había de Massive con Division, se marcharon a hacer Star Wars, un juego de Star Wars, y se quedaron lo menos listos de la clase. Se quedaron, digamos, manteniendo el juego. Eso fue lo que pasó básicamente, es eso, una cuestión de recursos. Una de las cuestiones que además siempre han dañado mucho a Ubisoft, que es que Ubisoft ha tratado de abarcar demasiado. En vez de centrarse en 4 o 5 juegos y sacar todos los años 2 o 3 juegos buenos, se ha centrado en sacar muchos juegos, abarcar todo tipo de juegos, y está bien que lo haya intentado, pero le ha salido mal, con lo cual el que mucho abarca poco aprieta, ya sabéis eso, y eso le ha pasado mucho a Ubisoft, ¿no? Y el Division no es más que un ejemplo más de esto que está ocurriendo. Deadly Burst, gracias por seguirnos aquí en el canal. Un abrazote. Sí, eso es así. Ojalá la Ninja Bike sea un proyecto y no como recompensa final de temporada. Ojalá, estaría bien, estaría bien.
Rodrigo Castro hizo la bro, espero que estés bien, te felicito por el canal, está de puta madre, espero que agreguen un bug de compensar los veteranos de Division, un abrazo, sí. A ver, las compensaciones sabéis que tampoco son muy buenas aquí, o sea, que tampoco podemos estar esperando gran cosa de las compensaciones, ¿vale? Tampoco podemos estar esperando gran cosa de las compensaciones, pero bueno. Vale. Pero el tema con... Por ahí saludos de Colombia, muy bien, Lucas Gamer, saludos a todos los que están en línea. O sea, Yannick se quedó a cargo, no exactamente, Yannick es el director creativo, ¿vale? A ver si... Yannick es el director creativo, ¿vale? O sea, él se encarga de toda la parte creativa. Lo que pasa es que cuando vosotros sabéis que cuando en una empresa se quedan 4 gatos, al final los 4 que se quedan terminan haciendo de todo. Pues es lo que pasó con este grupo. Los 4 que se han quedado han terminado haciendo de todo. No solo es director creativo, sino que han terminado haciendo ahí de todo, ¿no? Hola Red Bull, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? Perdón si alguno nos saluda porque ahí va entrando gente y estamos ya... ¿Qué hora es? Y quedan como 5 minutos, 5 minutos. Y todo eso. Entonces, pues eso es lo que estábamos hablando, ¿no? Que cuando se quedan 4... A ver, Yannick es el director creativo y Morten Riggs, que es el que veíamos en la foto que han puesto aquí en el chat, ¿vale? Esta foto... Morten Riggs es el jefe de producto, o sea, digamos que Morten Riggs es más jefe que Yannick, aunque se quedaron 4 gatos y los 4 que se han quedado pues no hacen ni mierda, pero se han quedado. Y Daría se supone que es la responsable de redes sociales, de todo, es la culpable de que hayan puesto la hora mal. Y es un poco, la verdad que yo ni siquiera el trabajo de la chica esta lo veo por ningún lado. Yo no veo el trabajo de ella tampoco por ningún lado. O sea, yo no siento que estén haciendo nada, pero bueno, eso al final lo que nos importa a nosotros es el juego, que el juego esté bien, que las cosas en el juego funcionen, y eso es lo que nos importa. Ellos, al fin y al cabo, pues están ahí y no sé, y algún día dejarán de estar. Algún día dejarán de estar ahí. Lo que tendrían que hacer es devolver la LOAC, rifle de asalto, y no como rifle. Sí, sería una opción bastante interesante. ¿Dónde está el becario? La prima de Canadá. ¡Sí, señores! La prima de Canadá, ustedes saben qué es lo de la prima de Canadá. La prima de Canadá surgió porque siempre decíamos que hacen más caso a la prima de Canadá que a la comunidad, ¿vale? A la comunidad de Division nunca nos han hecho mucho caso, nos han ignorado, nos han mentido, nos han engañado, nos han dicho de todo, este tipo de gente que no tiene escrúpulos. Pero como digo, hoy yo ahora en el directo me voy a centrar más en los aspectos positivos, en las cosas nuevas que vamos a ver del juego. No quiero ponerme otra vez a criticar a los mismos de siempre porque es la misma vaina y trato de salirme un poco de ahí, ¿vale? Porque si no, pues tampoco vamos a estar aquí con negatividad y amarguras. Hoy estamos en un día bueno, un día bonito, van a presentar una nueva temporada, disfrutemos de eso. De creatividad no tiene nada, se nos cagan de risa en la cara. ¿Sí? Bueno, busco, vamos, ¿en qué son fallos de primaria, tío? Sí, ya te digo, o sea, poner un anuncio y cagarla en la hora, o sea, aquí, en estas 3 horas que pusieron, la primera está mal, o sea, joder, es que para un comunicado que hacen cada 6 meses, no me jodan, encima lo hacen mal, pero bueno, ¿sabes? Así es, eso es lo que nos toca y ¿qué lo vamos a hacer? Chicos, ¿qué lo vamos a hacer? Eso es lo que nos toca y ¿qué lo vamos a hacer? Bueno, estamos pendientes de que salga algo. Vamos a ver. Vamos a ver si empezamos dentro de nada. Se supone... A ver, ellos dicen las 9:15. A veces cuando ponen... Las 10:15, perdón. Cuando ponen las 10:15, hora Bogotá, empiezan con una introducción y terminan empezando a las 10:30. No lo sé. Ahora veremos a ver cómo empieza esto. Ahora vamos a ver cómo empieza esto. Encima ni se dan cuenta y ni lo editan. Exactamente. O sea... Sacan una hora ahí, está mal puesta y ni se dan cuenta, les importa un pito. O sea, eso demuestra un poco el grado de interés, el grado de exigencia, el grado de calidad que tienen ellos dentro de su grupo de trabajo, ¿no? Esperemos que las otras 2 horas estén bien. Sí, claro, esa es otra. Esperemos que las otras 2 horas estén bien y esto empiece cuando tiene que empezar.
Albandiki, me muero de ansiedad. Sí. No, hombre, no. Lo malo es que el contenido generado no genera ganas de volver a jugar. Sí, bueno, el problema... Todos lo sabemos que muchas de las cosas que han hecho han generado que mucha gente haya huido del juego. Y es un juego, cuidado, el Division es un juego que siempre atrae gente nueva, porque es un juego que lo descubre gente nueva, ve lo maravilloso que es y se viene a jugar al juego. Pero claro, si no han sabido mantener toda la gente que ha pasado por el Division, eso, ahí está lo grave, ¿no? Ahí está lo grave. Porque si hubieran mantenido toda la gente que ha pasado por el Division, ahora estaríamos hablando de un juego que mínimo tendría 50.000 seguidores y no 5.000, ¿vale? Que tendría 50.000 seguidores y que estaría mucho, pues bastante mejor. Bastante mejor en ese sentido. Bueno, estamos ahí 14. Se supone que esto empieza en nada. Y vamos a ver, vamos a ver. Recemos porque las otras 2 horas estuvieran bien. ¿Vale, chicos? Recemos porque estén bien las otras 2 horas. Y empieza la hora que... Pues nada, la hora que tiene que empezar. Que es ya prácticamente, ya prácticamente tiene que empezar aquí en Twitch. Ya tiene que empezar. No ha empezado todavía. Vale, ya tiene que empezar. Ahora sale un mensaje diciendo que posponen la temporada porque... Dice, vale, empezamos, esperemos que mañana la actualización vaya como Dios. Sí, crucemos los dedos de los pies, porque mañana, la actualización de mañana, miedo me da. Tal y como hacen esta gente las cosas, desgraciadamente miedo me da, ¿vale? Parece ser que sí, que va a empezar ya. Parece ser que sí. Vamos a ver aquí. No, sí, señores, va a empezar. Vamos a irlo poniendo aquí así. Va a empezar. Dentro de 13 minutos, lo dije, que decían ahí cuarto, o sea, tenemos todavía 13 minutos, 14 minutos para que empiece, ¿vale? Pero por lo menos ya tenemos la confirmación de que lo van a hacer. El truco está en no hacerse ilusiones. Pero qué, a ver, ¿qué es la vida si uno no se ilusiona, señores? ¿Cómo va a disfrutar uno la vida si no se ilusiona? La vida es la vida, en la vida existe el dolor y existen las desilusiones también, eso es parte de la vida. Pero por miedo a desilusionarse no hay que dejar de ilusionarse. Miedo me da que vendrán 20 bugs nuevos, dice José González. Si ahora se están tomando un café, están preparándolo bien la presentación de PowerPoint. Los vídeos que nos van a enseñar, todo. Dice Ichigo, es un juego que lo amé, le dediqué más de 900 horas y un año, pero luego de que puedes hacer absolutamente todo lo de las builds que tienes, como que no tienes mayores desafíos. Sí, bueno, vamos a ver si eso también lo solventa el nuevo modo de juego. El nuevo modo de juego, yo tampoco espero gran cosa, pero sí que si lo hacen bien, aunque sea chiquito, aunque no sea un modo de juego muy grande, con mapas enormes y tal, pero si lo hacen bien, puede ser interesantísimo para el juego, ¿eh? Te ilusionas y luego vas por el porro. Nah, ya, ilusionense. Se está perdiendo la de Canadá. Están ahora hablando con la prima de Canadá. La prima de Canadá les está dando consejos para la charla que vamos a tener ahora dentro de unos minutos. Dicen por ahí, Fanati, ¿dirán algo del nuevo modo? Espero que sí. Yo creo que, teniendo en cuenta que hacen una presentación de estas cada 500 años, entiendo que algo del nuevo modo de juego tiene que decir. Algo. Yo sé que no va a venir en la temporada que comienza mañana,
Pero yo creo que algo en el nuevo modo de juego pues tienen que decir. Ya hubo una temporada que le daba mucho al juego, pero se me hizo monótono. En la PlayStation necesita suscripción, claro, la PlayStation es la PlayStation, tío. Dicen por ahí, me espero cualquier cosa, pero a pesar de que todo no deja de ser un juegazo, la verdad, parece mentira que lo tengan tan abandonado. Sí, lo de siempre. Tiene un montón de posibilidades, efectivamente. ¿Sabes si habrá subtítulos en español? Pues creo que no. En estas conferencias, en estos directos de presentación no suele haber subtítulos. Hay subtítulos cuando hace presentación Ubisoft generales, ahí sí, pero en estas creo que no hay subtítulos en castellano. Yo voy a intentar, como hago en otras ocasiones, ir traduciendo, ir desvelando todo lo que vayan diciendo para aquellos que no sepan inglés. Que como no digan algo, a mí me llevan preso si digo lo que pienso. Todo el mundo quiere zombies. Todo el mundo quiere zombies en todos los juegos. Hoy en día un juego no es juego si no tiene zombies. Quedan 10 minutos, señores. 10 minutos para sobre todo, para mí la noticia punta, la más importante, es el tema de la mochila Ninja Bike, ¿vale? Creo que eso puede ser un antes y un después en muchos temas relacionados con las builds. Creo que puede ser un antes y un después, ¿vale? Si hay subtítulos, estarán bugueados. Algún DLC con historia. Hostia, vosotros imaginaros que dijeran ahora que el Division le van a hacer un nuevo DLC, yo que sé, tío, de cualquier parte de Estados Unidos, de Orlando, ahí, Orlando, en Disney World. Pues sería genial, sería estupendo que nos dijeran eso, pero no va a caer, eso no va a caer, señores, eso no va a caer. ¿Te imaginas que digan que es la última temporada? No, esto es cuando se vayan a dar mutis por el foro y no dirán nada. Dirán que ya no le va a dar mantenimiento al juego y ya está, como hicieron con Gorre, con Breakpoint. Lo que pasa que con Gorre es curioso porque dijeron que ya no iban a dar mantenimiento al juego y luego van y lo suben a Steam, tío. O sea, los que lo compren en Steam, ¿qué? Se joden. Bueno, tendrán el juego original con las cosas originales del juego. Gracias por seguirnos, Playpluma, tío, un abrazote. La nueva mochila no es como la Memento. Acuérdense que la nueva mochila es una mochila comodín, es una mochila que va a servir para llevar varios equipos y poder explotar más las características finales que tiene cada equipo, ¿vale? Por ahí subí un vídeo a YouTube que explica un poco cómo va a ser la mochila Ninja Bike, aunque a partir de mañana, a partir de hoy, a partir de mañana que empiece la temporada, ya vamos a tener muchísima más información de la mochila. Hoy supongo que nos dirán algo de ella. Saludos desde Chile, pero dicen por ahí, Strokes. Chile, Temuco. Un abrazote a todos los de Chile. Tauriel, hombre, Tauriel, tío, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estamos? Bueno, quedan 7 minutitos. 7 minutitos. Este evento suele durar aproximadamente una media hora. ¿Vale? Suele durar media hora. Nunca ha durado más, yo creo. Depende un poco del contenido que traigan. A veces cuando ha durado más es porque traen más contenido, pero aquí tampoco le van a dar la vuelta todo el rato a lo mismo. Supongo que tendremos un máximo de media hora, un mínimo de 15 minutos el evento. Esa mochila viene de Division 1, por supuesto, sí. Por supuesto, esta gente no ha hecho nada nuevo. Ha cogido la mochila que está en el Division 1 y la ha traído al Division 2. Y a mí yo tengo la sospecha de que, viendo la calidad del trabajo que está haciendo este equipo últimamente, y espero que no, lo que estoy diciendo no es lo que deseo,
espero que no, que la mochila Ninja Bike puede venir con glitches, con problemas, ¿vale? Y podríamos encontrarnos que dentro de 2 días hay un glitch con la Ninja Bike, que resulta que si te pones la Ninja Bike y luego las rodilleras no sé cuántos, pues resulta que tienes munición infinita. Ya veréis, ya veréis. Muy buenas, Ariel Mod, ¿cómo estás? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo vamos? Bueno, ya estamos más de 200 personas aquí en el canal, 213 para ser exacto, entre Twitch y YouTube. 213 entre Twitch y YouTube. Como sabéis, siempre emitimos en los 2 canales al mismo tiempo. Nada nuevo, espero que no salga bug, algún clan latino buena onda y activo. Claro que sí, recuerden que hay clanes por ahí estupendos. Pueden anunciar los clanes que quieran, ¿vale? El mío es Sombras de Simo, ¿vale? El clan en el que yo estoy es Sombras de Simo. Y en ocasiones, pues, les he puesto ahí el link del Discord. Se pueden meter en Discord, pueden charlar con la gente y ahí siempre les van a colaborar y ayudar en todo lo que necesiten. Y hay buenos clanes, ¿eh? Hay muy buenos clanes. Hay clanes que llevan tiempo y que están funcionando muy bien en Division y también se los recomiendo, ¿vale? Hay clanes estupendos por ahí. Ahora viene a decir que no le darán más mantenimiento al juego. No jodas, tío. No va a decir eso. Hoy va a ser algo positivo, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Hoy va a ser algo positivo. Algo positivo hoy, algo positivo. Dicen aquí desde Brasil que nerfeen la trampa. Saludos desde Paraguay, acá esperando. Es buenísimo que tenemos gente de todos los países de habla hispana y no solo de los países de habla hispana, hay gente de países remotos también que juega desde ahí a Division. ¿Qué pasó con Division Resurgence? Pues nada, ahí está, que están, como se metió en el medio la compañía esta asiática, Tencent, pues están ahora que lo quieren sacar a nivel mundial, el Resurgence, y bueno, ahí lo sacarán a nivel mundial con todo y listo. El Resurgence. Ojalá la ropa de evento, lo de la ropa, ya, yo sé que la ropa es cuestión de gustos, cada uno se pone lo que quiere, ¿no? Pero hombre, la última temporada de ropa no estuvo mal. La anterior sí que fue una un poco mala, pero la antepenúltima, pero la última no estuvo mal. Estaría bueno que bueno, lo del matchmaking, yo quedan 3 minutos y pico, lo explico rápidamente para que no lo sepan. El tema del matchmaking, Ubisoft, este grupo de gente que mantiene Division, dijeron que era muy difícil que hubiera cross-platform, o sea que se pudiera jugar los de PC con los de consola, viceversa, todo así. Era muy difícil porque tenían que unir las bases de datos, tenían que fusionar las bases de datos, y que no es que no se pudiera hacer técnicamente, se podía hacer, pero eso requería una inversión en tiempo y demás que no se tenía, ¿sabes? Una inversión de tiempo que no se tenía. ¿Qué ha pasado aquí? Una inversión en tiempo y dinero, en recursos, básicamente en recursos que no tenían. Entonces, el tema del cross-platform no se va a hacer porque no hay recursos. Ya, yo estos días he estado probando la beta del X-Defiant, ¿vale? El de X-Defiant, que es un juego también Tom Clancy, es un juego, pero más estilo, vamos a decir, Valorant, más estilo Valorant, ¿vale? Más estilo Counter-Strike. Pues este juego lo está probando y es un juego totalmente cross-platform, ¿vale? Es muy difícil que si un juego no nace cross-platform, luego lo haga. Es muy complicado. O nace ya siendo cross-platform y ya le meten una base de datos en la que interactúan todas las plataformas, o es muy difícil que luego lo lleguen a hacer porque tienen que fusionar bases, puede haber una cantidad de problemas técnicos impresionantes y los recursos son importantes lo que necesitan. Entonces, no esperen que vayan a decir eso de que va a haber cross-platform, no esperen que lo vaya a haber. Sombras de Simo, ahí envía solicitud, que la verdad que todo lo que meten para Sombras de Simo es mejor que primero se metan en el Discord, vale, van a la cantina y charlan con la gente y luego ya les van metiendo en el canal, en el clan, vale, y ahí ya con todo el mundo se hacen las raids
y se hace todo, ¿vale? 1 minuto y medio. Molaría la ropa de Wesker de Resident Evil 5 o la de León, sí. Pero de Resident Evil ya hicieron el evento que hicieron de Resident Evil y de momento no creo que haya otro. Sería una cosa muy buena, pero de momento no creo que haya otro. Pero skill base matchmaking es que te emparejen con jugadores de tu nivel. Bueno, es que el nivel de los jugadores... Yo conozco jugadores nuevos que acaban de empezar en Division y son buenísimos. Los jugadores sí que... Cómo juega una persona es importante, pero en este juego, en el Division, es muy importante la build que tú lleves. Y cómo encaje tu build con el grupo con el que vas. Y para qué estás haciendo la build. O sea, no es lo mismo hacer cuenta atrás que hacer, no sé, una legendaria, que hacer raid. ¿Crees que la electrónica vendrá más fuerte? ¡Más todavía! ¡Más todavía, Jaime! ¡Más todavía! Bueno, señores, 30 segundos. 30 segundos para ver a Daría y creo que Morten Reis va a salir. No sé si saldrá Yannick. Vale. Vamos a ir, Red Bull. Estamos ahora en el canal. 265 personas conectadas para enterarnos de cómo va esto. Yo quiero mi dron y mi torreta super... ¿Super qué? Super músculos. Pues ahí vamos. Hello everyone and welcome. Efectivamente es Daría y Morten Reis. Morten Reis, jefe de producto de Division, Morten Reis, y Daría, que es la responsable de redes sociales y todo eso. Morten Reiber dice que es un invitado especial. No, es director de producto, efectivamente. Hi Daria, it's really good to be here. Yeah, and today we're gonna have a lot of exciting news to share, but before we'll dive into that, here is a few announcements. So, first of all, if you have any questions, we're going to have time for them in the end of the stream. Dice que bueno, que van a hacer varios anuncios y que si hay preguntas, que van a permitir que pregunten, supongo que a la prima de Canadá y a su abuela. We'll pick them up from there, and unfortunately, on YouTube, you won't be able to leave any questions. We'll have to disable the chat there. But good news, we're now on YouTube, so you can watch us on 2 screens. Están también en YouTube, dice. It's probably going to be weird, but you can try anyway. And for the discussion topics today, of course, we're going to talk about Season 11, which we are very excited. It really is, finally. So we're gonna show you the new trailer, the new manhunt targets, new gear. Probably some of you have already seen that during the PTS, but... Vamos a tener otro PTS, señores. No, yeah. definitely not. No sé si será el PTS de la Ninja Bike o la Ninja Bike viene mañana. A ver si nos enteramos. To see a very familiar item from the Division 1 that is supposed to be part of the Division 2 now. Stay tuned. We're gonna show it. Ya vamos a hablar del nuevo equipo, de todo. About some PvP quality of life updates, some PTS results as usual. We're gonna showcase the new April Bueno. event. Yep. Se corta el Twitch. Also discuss briefly Descent and ETF situation. Correct. And talk about future plans. Yes. The most exciting part. Bueno, van a hablar de planes de futuro, de cómo está la situación actual y de los planes de futuro con Division. Hay futuro, señores. Planes de futuro. Bueno, ya estamos 300 personas en el directo. That's been very prominent for past few months, and community really needs to know what's going to happen with crashes on PC. Yeah. Craseos en PC. We know we fixed some crashes already. Actually, quite a lot. But there are some big issues that are basically legacy issues from way back, and we have identified them, which is really good. Because that's kind of the basis for actually being able to... Bueno, esto es lo mismo de siempre. Están hablando de los crasheos, de que están identificando cuáles son los problemas y arreglándolo. Esto lo llevo yo escuchando desde que salió el juego, ¿eh? Y en todos los directos prácticamente candidatos han dicho que los estaban arreglando y siempre ha sido mentira.
and render programmers that will be added in Bucharest. So we can actually get to the bottom of this and hopefully get rid of all the crashes on especially PC, of course. That's some really exciting news. Yeah, Yeah. it's very big for us to have these people once they come on the team, and they're gonna be fully focused on fixing all things live. So it's gonna be like a little unit within the team that are 100% focused on securing that the live part of the game is running as smooth as possible. That's really exciting. I mean, I had no idea. I'm really looking forward to it. So to basically summarize everything, we're going to have a team specifically dedicated to all the live processes, to stability issues. Yeah. Dice que tienen un equipo Basically just to run específicamente dedicado al through, mantenimiento all del the juego. different reports that we get and serán dos make sure, enanitos, with, of course, of en our fin. quality control team, and that we can look at it, get the data we Yo no me need lo creo. in order to start fixing it on a back end, and then retest, and then hopefully. Este deploy it, señor and Morten that, Riggs es uno de los players will de los actually más feel, the mentirosos que impact tiene of, el grupo de in-game. Division 2, Yes. ¿vale? Man, I'm looking Que lo forward sepan to finally ustedes también. update those few cards on the known Yeah. issues. Bueno, a ver si vamos a lo importante, que es que nos Stability cuenten issues, and I'm cosas, sure porque that a mí lot que me of, estén contando players, milongas, especially PC o sea, players in the community, are looking forward to those Yeah. updates. So de que Of tiene course, we mucha don't know gente how long this is trabajando, gonna take. de que Yeah. van a arreglar los craseos, As with todo all eso. A mí que no vengan con and gilipolleces porque also no me lo getting creo. the people, O sea, the right people in, but no mira this ni a is la feel cámara. good Fíjense que to mira abajo cuando tell habla. you, the players, Eso es lo que hacen los we know mentirosos. about it, and we're gonna do something about it. that's cool. Yeah. Moving on. Obviously, I'm maybe trying to kind of foresee the questions that we're going to see in the chat later today, but I'm just 100% sure that people want to ask about the spec revamp because there's been Yeah. no updates for quite some time, and Yeah, I guess the article from way back in the fall of, what was it, 21, is still biting us a bit. We're not going to move into details on year 5, so we ask you to wait a little longer on that kind of detail. So for now, we don't have information to share, but in our year 5 update, we'll get in on all things year 5 and how we're going to change the game. And I assume that for year 5, as soon as we're done with the season 11 release, we'll probably update the roadmap to let everyone know what are our future plans. Yeah, we have some Bueno, good nos van a plans for compartir en a algún year momento, 5 me han updates dicho que lo to van a all hacer our ya, players, un and, roadmap, o sea, we'll let you un know mapa de trabajo when we're ready to reveal that kind of de information. las Yeah, cosas but this stream previstas is not para el about Division, year 5. This entre stream las is cuales about debería de estar el season nuevo 11. modo de juego. Correct. And yeah, also some exciting news. Probably a lot of you already know about that, but the Division 2 is now available on Steam. It is. Ahora están hablando de que Division 2 lo metieron en Which is Steam. super exciting. And yeah, there are a lot of questions about Steam Deck. Yeah, so El Steam we have a Deck, little concretamente. internal competition going on, I guess. So we actually updated the Steam client, so it is now fully functional with the easy anti-cheat on Linux. So it can now run perfectly on Steam Deck natively. We're still De los struggling problemas to que ha get habido full, para que corra Division 2 en Steam certified Deck, stamp que no ha from ido Steam, bien, porque which is basically just some aunque tengan un technicalities equipo dedicado a eso, on-screen pues nada les keyboard funciona, readability, pues and such. But we're really happy with the game actually being fully functional on deck. So if you feel like being comfortable in the couch, dicen por ahí, miren esa mochila de la zona oscura, la que está. Miren todas las cositas que hay en el fondo, qué ricas. Yeah, and I know that it's possible for the first installment, right? The Division 1 Yes. is running on Steam Deck, so if you want to try, give it a try. It's already available. And yeah. Bueno, que I van a think we arreglar should lo de Steam address Decks, the elephant aquel in que the room esté as jugando well, a the Division 2 compensation desde Steam cache, Deck, because yeah, we've que received tenga a paciencia, que lot of arreglarán las cosas. questions about the cache Yeah. not being delivered or being delivered but not showing up in the mailbox, and it's actually a big issue right now. It is annoying for us. So we know that there is, for some people, it is a minority, but still, it's for us, it's extremely frustrating that some players are not receiving the grants that we set up.
we're working very hard to fix it. Están trabajando para arreglar los problemas que han tenido mucha gente que no recibió la compensación, ¿vale? La compensación que tampoco era una maravilla, pero aquellos que no la recibieron pues están trabajando en arreglar. Recuerden que todo el que no recibiera la compensación puede mandar un ticket. Hay un vídeo aquí, tengo yo en el canal un vídeo de cómo mandar un ticket a Ubisoft. Es muy fácil. Yeah, and I would also mention that if you're worried or for some reason you think that you did not receive the grant or you received it but you were not able to find it in your mailbox, just saw the message or saw the receipt, there is no need for you to reach out to support right now because we are totally aware of the situation and we are making sure to fix it. Eso, que manden un ticket a support, está diciendo. Si alguien no ha recibido la compensación, que mande un ticket y ya está. Yeah, it obviously puts a lot of pressure on support and it's our responsibility to actually fix it. So. Correct. Yeah. And before we will move to some other things, there is one last question since I have you here and you're very knowledgeable about a lot of things. It's probably a question, like, I will ask you honestly as a noob. And I know that's also a problem that some of the players ran into. So talking about global directives and difficulties, like sometimes whenever you set the difficulty to a lower one, it does not really feel like it actually scales down. Yeah, so we've seen a few videos and comments that that the difficulty was available in the classified assignment missions, and it was at the time unintended behavior for the game. That also means that this is actually happening because it's taking the difficulty that you set on the global setting and applying that to all content. Which means that if you go to a mission and hablando de la dificultad del juego en general, think, all right, I'll global, do it on a lower difficulty. Well, it doesn't really affect the mission difficulty unless you lower the global setting difficulty. And that also happens with the directives, which is why directives is available in gente que estaba bajando la dificultad de las misiones y le bajaba la dificultad también en mundo abierto. As an example. And we actually think that it's a really cool thing, and we're actually working on implementing this for real across these activities, so that you would be able to, like with all missions, select the difficulty for the classified missions and the directives, and the same for the raids. Seleccionar dificultad para las misiones course, but, clasificadas. To apply directives to them. Just for the added fun for those players that feel that it can be a chore to get through a normal difficulty rate. I'm not one of them. No sé si se refiere a las especializadas, a las 8 misiones que hay especializadas. When should we expect that one? I don't want to promise anything, but we're working on it for sure. Okay. Van a trabajar en ello, no lo promete, pero van a trabajar en ello, yeah, etc. Exactly. Vale. The idea is good enough. So looking forward to it, definitely. And I think we can actually move to discussing the PTS results. To those of you Van a hablar sobre los resultados del PTS. PTS is, it's a possibility for our PC players to test the upcoming content, mainly seasonal content, and for us it serves as the perfect opportunity to read your feedback and make some good adjustments. Como que escuchan a la gente. Yo realmente no lo siento que lo escuchen, pero vamos a ver qué dicen. Siempre tenemos la actitud nosotros de escuchar si la tenemos. Yeah, this PTS had a lot of PvP quality of life updates, and I think we can talk about them. I already see that on the screen, Jammer. Estos son cambios que van a hacer después de haber hecho el PTS. When we tested the new functionality to the jammer on the PTS, you had to match the skill tier level of the opposing player. So that was a bit drastic, and we heard that. So what we're actually doing, and you can bring up the graphic potentially. So what we're basically doing is that we are adding so that it can actually jam plus 3 skill tiers to your own skill tier, meaning that, let's say you have 0 skill tiers, you can still jam players that have 1, 2, and 3 skill tiers. And of course that goes all the way up
meaning that if you have 3 skill tiers, you can jam even skill tier 6. This is still being balanced, I would say, depending on how the meta plays out during Season 11. I want to leave room for this to be adjusted because it's very easy for us to make it maybe only +2 or whatnot, but it's very important that we start addressing this because it's a very, very easy skill to use and it completely handicaps skill players. But at least it also leaves room for those that are not skill based player builds to jam the others. And the other bullet is for the sticky. We can bring that up. We're not changing anything to the EMP sticky. Meaning that if you are Están hablando sobre diferentes habilidades que hay en el juego que estuvieron probando para ver si hacían algunos cambios, ¿vale? En el caso de la sticky no hay cambio y en el caso de jammer that it actually can have a van a añadir 3 categorías de habilidad, range ¿vale? in terms of what it actually jams. Es lo que yo estoy but right now, entendiendo. of course, we've seen the comments that players can it just disable instead of destroy? That functionality is not really in our game, and it would require a lot of rebuilding. So this is what we can do right now, as we wanted to address it, and then we'll keep reading the feedback and see where we take this. It'll also be discussed with the ETF that we come back to later on. Yeah, absolutely. And once again, I'm just going to mention that whenever we have PTS and some changes come as a result of us reacting to the feedback we saw during the PTS, it doesn't mean that those changes would. Y la trampa, que muchos decían, bueno, que escale correctamente la trampa PvP porque había un problema, que estaban usando la trampa de una manera en PvP que parecía un glitch. Pues muchas veces hay cosas que estamos usando en PvE que al trasladarlas a PvP no funcionan. Recuerden que hay habilidades como el cazador de cabezas, por ejemplo, que no existen en PvP. Y en el caso de la trampa, ¿vale? Van a hacer que escale de la manera correcta en PvP. Yeah, finally. 10 years later, yeah. Since its inception, it's been wrong. So yeah, it's finally been corrected and scales correctly in PvP. So that's a big relief for a lot of players. Yeah. Going into Season 11, for sure. But that's not it. There another. Estos son cosas que la gente, pues, errores o problemas que existían de hace tiempo en el juego y se trataron de probar en el PTS de alguna manera. That otherwise exclusive to a specific content, namely raids, and now we are adding them to the Dark Zone. Bueno, aquí tenemos las 3 armas on the screen right now. It's Ravenous, Bighorn, and Eagle Bearer. Que se obtienen ahora mismo en raids. Here that this bueno, change la Bighorn se obtiene en legendaria to kill raids or affect raids y que se van a obtener a partir de ahora fuera de la raid y fuera de las legendarias. For players who either have problems with fighting a raid group or do not have enough time to beat the raid. Y dicen que como hay gente que no encuentra grupo o que no tiene tiempo para conseguir estas armas, las van a poner en otro lado para que las obtengan. In the Dark Zone. Yeah, en la zona oscura. I think so. The desire from our side is that it's still a lot easier to obtain these items if you find a group and play with them and go through the raid or a legendary mission, than to try and have them dropping inside the Dark Zone and extracting them. Tienes que conseguir la zona oscura y extraerla. Recuerden que son la portalada del águila, que viene de la raid zonas oscuras, la voraz, que viene de la raid caballo de hierro, y la Bighorn, que viene de obtenerla en misiones legendarias. Actually, I have to note here that the exotic drop chance is similar to the one on heroic in the open world, in the live world. So it's not really a high percentage. No. But it's there. It's gonna add some fun. Que no va a haber un porcentaje muy alto some more, de drop. Upbeat discussions. There are open mics. It's always fun to listen to that, and we can discuss if it's toxicity or just playing on each other's nerves. I guess it's the latter.
But I'm 100% sure that it won't take anything from the Raiders community, and we know and appreciate their efforts in helping each other, helping players within the community find the groups and actually beat the raids. And I'm sure that this specific, situation where you not only come together to beat the raid, but find, good people within the community, new friends. Esto realmente responde aunque no hay tanta gente jugando al Division como había antes, y por lo tanto van a tratar de poner estas armas Maybe we should also just mention accesibles. That the Dark Zone will no longer have non-contaminated. Yo aquí tengo la opinión dividida, ¿vale? Yo pienso que quizás había que sacarlas de la raid, pero no me parece oportuno que la pongan en zona oscura. Yo creo que lo hubiera hecho de otra manera. Starting with Season 11. Season 11, so starting tomorrow. Yes. Yeah. Back to the normal Dark Zone. We've been a bit generous in Season 10 due to a bug, but it's been decided a long time ago that we wanted to change it back with this change of the exotics. So yeah, that's coming with the update tomorrow. Yeah, it's going to be interesting to see what the percentage of extraction is going to be. Oh yeah. So if it's possible for us to track that data, we'll definitely share it with everyone in the community to just compare it. No os preocupéis que al final haremos un resumen de todo, ¿vale? Yo intento traducir lo que vaya sobre la marcha, pero al final también haremos un resumen. Once and for all. We'll see. But PvP changes and quality of life updates, of course, Cambios en PvP. Not everything that we had during the BTS last time around. There were a few updates that we also wanted to mention. And I'm seeing on the screen something that was not. Yeah, this is not PvP, but yeah. Yeah, not PvP and not BTS, but Mortem, I'll let you comment on that anyway. Yeah, I just want to mention we've had on the known issues board for some time the conflict XP. We know that it's a big desire for the conflict players to have XP added to their shade level. We are working on it. We hope to have it in with this season, but unfortunately, it's going to take a little more time to get it ready. Estaba hablando de la experiencia que se da a la gente en conflicto. Que van a intentar arreglar que sea la experiencia justa que obtenga la gente cuando juega conflicto. I really wanted to get it in, but it's just not possible. There was a lot of other things we needed to make sure that also happened, and yeah. De todas maneras no va a ser fácil, que vayan a zona oscura y que les caiga una de las, precisamente el arma que están buscando, y que luego habrá que ver el ratio de drop, habrá que ver lo que va sucediendo, ¿vale? Pero no creo que vaya a ser tan fácil como irse a zona oscura, me pego 4 paseos y me salen las armas y me voy. No creo que sea tan fácil. No creo que el máximo problema vaya a ser que te aparezcan otros jugadores y te maten. Creo que el drop, el ratio de drop va a ser el mayor problema. Yeah, we know that, but we'll just probably keep monitoring the performance and see how it plays out whenever everyone gets their hands on Season 11. There's especially one comment on the new exotic Sacrum Imperium. Están hablando del Imperio Sacro, que es uno de los nuevos exóticos. We understand the desire to have that. It was adding a scope functionality to it. So what we will do later in Season 11 is that we will add the C79 scope to the Sacrum Imperium, so you can have that, choice of zooming in or not. So that's going to be a welcome change, both in PV and PvP. Definitely. And if we can have the previous picture back here, there is another update that's going to be available for you starting from tomorrow. ¿Qué os parece esa máscara? Yes. So this is a small quality of life update on our masks. So we're changing the lighting to give more depth to all our masks and headgear. We've actually done a lot of minor adjustments to all our apparel, but bueno, van a cambiar un poco algunos aspectos de luminosidad, de luz, etcétera, pero no solo en esta máscara, sino en todas las demás. To the face behind the mask, and yeah, we hope you'll enjoy these. Han cogido la más bonita, para poner ahí. Just sneak their way into our updates.
Esa máscara parece una bolsa de basura con una agujero, ¿eh? O sea, no es de las mejores que han tenido en el juego, ¿eh? I mean, small things like that are actually super exciting, and they make the game as beautiful and immersive as it is. Yeah. And it's very Eso es porque important quieren hacer el juego más bonito. O sea, a ver, yo personalmente, y díganme ustedes si no me equivoco, el juego gráficamente está muy bueno. El juego gráficamente está bien. El problema no son los gráficos. O sea, eso nadie lo ha pedido. Nadie ha pedido que arreglen eso. Se podían dedicar a otras cosas. We got used to winning, to defeating our enemies, or turning them to our cause. Nueva temporada. But now they have their own alliance, led by Sokolova. Sokolova. And if the mastermind of the Black Tusk is coming to Washington, it will be to eliminate the division. That's why she needs Stovepipe. They don't care about the cost. Only who wins. Reino de Fuego, temporada 11. El nuevo pase de temporada que incluye equipo y skins. Nuevo evento de apariencia. Uy, tenemos gorro de pescador. Va a haber un nuevo evento cosmético también. That was a very cool trailer. I love it. Yeah. Uy, qué bonito trailer, sí. I mean, it's really amazing. It's impressive. We've been waiting so long to show this. Oh, I love that one. Oh, I love it. The blinking. Yeah, nice. So, as you can see, Season 11, Reign of Fire, that will become available to you tomorrow. After the maintenance. Estará disponible mañana después de mediodía. Esta temporada. Mediodía para ellos. And his name is Zachary Stovepipe Beatty. And here they are. Ahí tenemos la cacería, señores. Targets. Hostias, cómo mola el de la derecha. El de la derecha me encanta, tío. So yeah, as usual, the manhunt. You will need to be chunks. Stovepipe es el jefazo. Batman. Es Bantam. Es Bantam, no Batman. Bantam. El segundo. Chunks. Those are very interesting targets. Y Auntie. Yeah, I think there's some really cool stuff also in their bios and stuff that I'm sure some players will dig into. The story overall in Season 11 is, the conclusion to our Year 4. Yo siempre he dicho que por qué las equipaciones que llevan los jefes de las cacerías, ¿por qué no nos los dan? Porque hay equipaciones súper chulas y que les ponen a los de las cacerías. That we're all going for, and of course the omnipresent Sokolova. She's starting to really make herself present in our story and in our lore. So that's definitely some very cool moments coming up for sure. Yeah, kudos to our narrative director, Lauren Stone, yeah. for creating such an immersive story. I mean, we obviously don't want to give away any spoilers. No, that would be... Yo no quiero dar spoilers, contarnos un poco de la historia. We know that there's some weeks to go before you have the conclusion, but I'm sure that it's gonna be a very special experience for sure. Yeah, I'm super excited for the Va a ser continuation of the story. una experiencia muy especial para todos esta cacería. I won't comment on the stovepipe looks, but... Yo digo, se la pasa mirando para abajo, pero es porque tiene la chuleta en la mesa, el Morten Riggs. Y se la pasa mirando la chuletita. Enough about stovepipe. He looks good. Lo que tiene ahí. So let's talk about gear, talents, and equipo y talentos. That we also got to have with Van a hablar de equipo y talentos ahora, de la temporada 11. Were available as during the PTS, but the most important thing was not, and I would let Morten comment on it. Yeah, there's a certain backpack coming back to our game. On top of course, the new brand set and gear set.
Ahí tenemos las nuevas cosas que vienen en la temporada. So there's the Ninja Bike messenger bag. Here we Ninja see Bike, esa es la mochila Ninja Bike, the señores. reveal. The reveal, yeah. Es bonita, ¿eh? Esa es la mochila Ninja The Bike. most asked question since the PTS. Where do you get this? ¿Dónde la And consigues? The second most asked question. Will it What be locked? cause Nos will van a it decir have? dónde se consigue, cómo se va a conseguir la Ninja Bike. So to answer those, it won't be locked behind the progression. No. It will be on the season pass track. And it will have all 3 cores like the memento. I wanted to show like that, but yeah, 3 cores and obtainable. Yeah. Almost immediately. I mean, it depends on how fast you will be able to unlock it on the season pass, but you won't need to wait until the climax. Se va a desbloquear en la temporada, en el pase. En el pase se va a Start desbloquear. grinding or start paying. Yeah. So yeah, we'll see this probably in the game during this week for sure. There will be some that just can't resist and just go straight after it. And then we'll see the meta, how it will evolve with this item, because for sure it opens up Season Pass, señores, se va a conseguir en el Season Pass. Variations, and I'm really looking forward to seeing all the creativity from A partir de from mañana, o Outlet. sea que todo el mundo como loco la pondrán al final. Todo el mundo como loco a hacer el pase de temporada para pillar la Ninja Bike. It's been Pero como locos. like the #1 backpack for since it arrived. So we hope this can actually add some variety in the builds. Yeah. Yeah. And about Season Pass, it's going to be available starting tomorrow for 1,000 premium credits. And it's also going to feature 12 new weapon skins. And I think we have a few of them that we can show. Yeah. Oh, we have everything here. Yes. And also in my notes. And 11 new gear dice and 2 new face masks. Esto es lo que viene en el pase de pago, ¿vale? Recuerden que el pase de temporada tiene una parte gratis y una parte de pago, ¿vale? En el de pago van a venir 12 skins de armas, 12 colores, digamos, para equipaciones, 2 máscaras. Esto viene en el pase de pago, que son como $10, ¿vale? Important comment that now season pass levels can be purchased. Yo siempre recomiendo que el pase de pago la gente nueva lo compre, porque viene además una serie de materiales interesantes. La gente veterana solo si le gustan los skins. Si ve los skins que hay y le gustan, quieren pagarlo, pues que lo paguen. Yo siempre hago esa recomendación. Esta es el Sacrum Imperium. Vale, es la exótica que va a aparecer en el pase de temporada también. I saw a really funny video. I can't remember who it was, but where he slowed one Está of the big chula. guys. El problema es que es muy mala. El problema es que es muy mala. While he was shooting and burning him. Yeah. It's Pero gonna está add chula. some Ya really veremos fun cómo ha quedado el variations arma. as Ya well. la analizaremos en el canal esta semana. So yeah, Pero probably a lot of you already realize that, but this season is also playing a lot into the rifle and sharpshooter fantasy. It's all about headshots. Sniper, fantasy. este and es el headshots. hot shot, Here we ¿vale? have the hotshot gear set. Este es el Gear que va a sustituir a Ases y And, 8. Yeah. Vale, those that hecho can para really land francotirador. consecutive headshots, they- Y en la they will build que have yo fun tengo de with it. francotirador voy a usar 2 piezas. De momento voy a usar 2 piezas. And all the Este es el set information hotshot, about ¿vale? the Este se llama all-gear Busy Day. some gear dice. Día ocupado, love that. Busy Day. Weapon skins. Yeah. Este Oh, yeah. es Yeah. un arma. Yeah. Yeah, the busy day. Bueno, esos son this is skins, why son it's skins. so good to have you here. Son skins, Disco Tiger, It's so tigre good. You can't see the discotequero, esto tiger es face in this tigre video, discotequero, but, disco You'll tiger. see it with the good lighting in the game. Oh, that's my favorite one. Oh, the waffle. Yeah, I really love how like chocolate. Waffle, doesn't look ese like se llama chocolate, waffle, but mira, es como un what waffle, makes tío. this Es para comértela. Es como un waffle. good. Oh, O sea, yeah, esto lo pensó un día desayunando el Yannick ahí. I keep messing things up. El arma But waffle, what I wanted to señores. mention super quickly is that I forgot. Arma waffle. No, I remembered. Sorry. So every weapon, every A ver talent si dicen algo will del be nuevo modo de listed juego. in our patch notes that we're gonna release actually tonight with the announcement of the maintenance that we're gonna have tomorrow. So if you
have any questions, if you want to make sure, just check our socials later tonight. And all the quality of life. Yeah, everything is going to be there. And the Sacrum Imperium. Dice, me voy a la discoteca con la Vector, dicen por ahí. Like Messenger, backpack, everything is there. Cool. But that's not it. I mean, we've talked about gear weapons that are exclusive and specific to Season 11. Vale, van a hablar de las armas exclusivas de la temporada 11, aparte de lo del Sacro Imperio que hemos visto ya. Actually, a few things. Y de los skins, van a hablar de las otras armas bastante regulares. So once we know that we promised to grant this to all the players, and it will happen, but first we focus on actually fixing the grant system, and then we'll get back to making sure that you get it. It will be in the general loot pool from tomorrow, so every player can. Van a estar en el pool general de armas que pueden caer en cualquier momento, ¿vale? We're actually changing a few things to increase the value of the item. So it's basically we're changing the armor regen. We're nerfing that from 15% to 10%, but that is because we will, instead of you dropping an item and you have to pick it up, we're basically making a mark on the target, and when the target dies, it applies the 10% armor to your group. Han mejorado el arma, una de las armas de la que está hablando ahora mismo, que no me acuerdo, no he entendido bien cuál es. La han bufeado, ¿vale? Una de las armas va a venir bufeada, lo cual es una excelente noticia porque son muy malas. Lo que pasa es que el problema base de esas armas es la cadencia y la inestabilidad junto con la cadencia. Ese es el problema real que no solucionan, porque si no solucionan eso... Yeah, and also a few more important changes that finally it's going to grant you exotic components when deconstructed. Correct. And the focus talent should also be applicable to Dr. Home and work with it. Yes, that is correct. Yeah. So also going to be in patch notes. It will. So check it out later tonight. And I think that anything else we want to mention about Season 11? Apart from that, the trailer is really great. ¿Algo más que mencionar sobre la temporada 11? No sé, si van a mencionar algo más. Yo creo que no hay más. Sums it up, and we'll let the players experience, all the content for themselves, and get back to us hopefully with a lot of. Bueno, que quieren que la gente experimente el contenido, ver lo que cuenta. Para eso está el PTS, para eso está el PTS. Okay, and one last thing that is related to Season 11 is the April event. That's going to call La INJAI viene con los 3 atributos como lamento, efectivamente. Yes. Sí. We can show it here. It's going to have evento nuevo de apariencia. Ahí miedo me da. A ver qué nuevos cosméticos tenemos para el juego, señores. Apariencia, nuevo evento de apariencia. Yes. No dicen cuándo, va a empezar ya mañana. Necessary Tactics, Ace. As you can see, the fantasy behind it is very... Pantalones están chulos. Tactical, yeah. Este es otro. Los pantalones también están chulos. Las gafas me gustan. El de ir a pescar con trucha. Tenemos aquí. Pues la chaqueta está buena. El gorro no me gusta. La chaqueta está buena. Este otro, a mí me parecen un poco más de lo mismo, ¿no? No es tan mal, pero no me parece que haya mucha variación a lo existente. They also need time to just sit and play cards. Yeah, I mean. Sí. Yeah. We're super excited. Esta noche va a haber. So this will be, of course. Van a poner las notas del parche, todo lo que están diciendo ahora lo van a poner. Yo luego haré un vídeo de 3 minutos sobre las notas rápido para contar el resumen y todo lo nuevo, ¿vale? A huevo el traje del Capitán Price. Sí. Bueno, ¿qué opinan? ¿Qué opinan de los nuevos cosméticos? Muy militares, ¿no? Muy de camuflaje, militares. Están bien. Me gusta que vayan por esa línea. Estos pantalones me gustan a mí. Y este me gusta. Este quizás sea uno de los que más me gusten a mí. Simple, pero está interesante.
or not, season pass. And then, of course, there's 3 additional keys for season pass premium owners, just as usual. Yeah, and 1 key for shade levels. Yes. Right. So yeah, at least 3 different ways of obtaining the keys. Yeah, and you can, if you feel like it, you can buy and grant keys to your. Va a haber 3 caminos para obtener las llaves del evento. You know somebody you wanna. Uno pagando, otro jugando. No sé cuál es el tercero. Yeah, exactly right. Okay then, and there are a few things that we wanted to briefly comment on. Sí, las máscaras del Division 1 están muy buenas. Sí, es cierto. Game mode, because originally it was supposed to be part of the season 11, and that is something that we announced on the previous live stream. But since then, a lot of things has changed, and the most important part of it is that we decided to include a co-op option. Yeah. So there was a lot of questions about it. If it was it single player only or not. It was intended to at least be co-op at some point, and we really wanted and needed to improve on the on this aspect of the game mode to make it compelling and really feel right when playing in a group, because as a roguelite inspired game mode. Están hablando del nuevo modo de juego, señores. Nuevo modo de juego que están viendo a ver si ponen un modo de jugar individual. In the next live stream, but just knowing that playtests are ongoing. Están probándolo. We're playtesting ourselves and it's super fun. So we que can't es wait muy divertido, to show que en el more próximo about evento and, en directo nos dirán algo más. You all playing. I guess you can reveal a little something about when they can do that. It's going to be included in the next season's PTS. So basically. Vale, el nuevo modo de juego viene en la próxima PTS. El próximo PTS viene con el nuevo modo de juego. We'll share more information about that. Con el roguelike, el nuevo modo de juego. Once we're el closer descenso, to that specific moment, so a little bit later, we'll need to get through season 11 first and beat Stovepipe. Yeah. So, in the coming months. In the coming months, yeah. But it's en los próximos meses, no han dicho, dicen que en el próximo PTS, pero no te dicen que vaya a ser dentro de... Cuidado, no han dicho cuándo todavía. Definitely adding the multiplayer is worth. Dicen que en los próximos meses... And the fact that you yo creo que yo prefiero esperar y que lo hagan bien, ¿vale? Durante este año, que den un buen contenido. And within very few levels, they just need to onboard basically in the game and open the helicopter. You can start playing Descent together. Va a haber muchísimos niveles. Same base gear, depending on your choices, of course. And just have fun together. And the variability of builds that are yo creo que este modo de juego puede ser un éxito si lo hacen bien, ¿eh? Yo tengo bastantes buena vibra con este modo de juego. A ver si hay suerte y lo hacen bien, coño, no. Al final hay un resumen, al final. Vamos a esperar a que acabe y luego al final hago un resumen, ¿vale? Let's wait until the PTS, whenever we have it. And actually talking about parece ser que hay bastante expectación con el próximo PTS. Hay muchas cosas que quieren probar en el próximo PTS. A brief announcement about the ETF, because also we've seen a few questions, people wondering if it's been cancelled, if it's still ongoing, and we want to ensure you that it's on track. It's happening, maybe happening as we speak at this very moment. I don't know. Do you? So yeah, if you, as the ETF member, you were selected, you signed the NDA, and you either did not receive the invitation to our ETF Discord. La ETF, yo os explico qué es. La ETF es un grupo de jugadores que de manera gratuita les están ayudando a probar cosas antes incluso de que aparezcan en el PTS. Y que además les están dando opiniones. Olvídense si son de habla hispana. Olvídense. Solo cogen gente de habla inglesa. Solo cogen gente de países de habla inglesa, de hecho. ¿Vale?
Pero cualquiera que quiera tratar de entrar en la ETF, que ponga en Google The Division 2 ETF, le direccionará a una página en la cual se puede inscribir para ver si lo acepta, ¿vale? En este grupo. Pero ya les digo por anticipado que no conozco a una sola persona de habla hispana que haya sido seleccionada, ni a una. More insights and explanation. And you already mentioned in the very beginning the XP revamp and the conflict. So yeah, that's mostly for conflict, but yeah, there's of course another XP revamp that we have been mentioning before, an overhaul to the complete XP gains in different activities. It's gonna arrive with the first season in year 5, is the plan. So what we basically want to do is make sure that no one's, open world activities. Sí, ETF es algo así como Elite Team Force, algo así. We want to try and Significa. be perfectly balanced, but at least we want to, make sure that it makes sense to do all the activities that are closest to you instead of just running for the same over and over. Parece ser que como hay poca gente jugando a conflicto, no hay casi nadie jugando a conflicto, quieren mejorar un poco la experiencia de conflicto y están trabajando también en ello. To rebalance that, to make it more enjoyable to just, explore and have fun in the game instead of just, chasing and resetting the map constantly. So that's the goal, and that will arrive with the first season in year 5. Yeah, we will definitely share more information about it on the Known Issues board. I think pretty much. Ya pondrán más información al respecto. We will have to update it with the newest info, but yeah. Recuerden que tienen como want to make sure that you are not una hoja de trabajo que pueden consultarla en internet todos. Known Issues board. Donde it's not only ponen cosas en las que están trabajando. It's not only dedicated to the issues or problems that we have in the game, but also some future plans and the changes that we are considering. So it would be very important for us to also get your feedback on that. Yeah, and for conflict to add to the XP gains. So of course we also want to add proficiency gains. We want to add targeted loot. And potentially exotic components chance in the caches. So that's all, part of the things that we look at constantly to try and freshen things up a bit in the game across the different modes. So this time around, it was the Dark Zone that was the focus. Not that the Dark Zone will not be a focus for the next season, but at least we want to try and do what we can for conflict because it feels like it's like a tag on at the moment that's not really a part of the economy in the game, and we want to try and include that into the mix. Yeah, definitely does not really help you with your Shade Watch progression. Not at all. Yeah, no. And that's Bueno, lo que están hablando básicamente, para aquellos que tenían dudas sobre el futuro de Division 2, parece ser que de momento siguen haciendo cosas, va a haber contenido. No podemos hablar de un gran contenido, ya veremos el nuevo modo de juego, pero sí que va a tener todavía el juego mucha continuidad. Es un gran juego que todavía no olvidemos que hay mucha gente que lo está descubriendo ahora. Any kind of indication as to who becomes the leader of the group. So we're adding some UI elements that will clearly show you if you have been selected the group leader, and it will also indicate very clearly when the group is full and you can start the game mode. So hopefully that will speed up the matchmaking times and queue times for Van a meter algunas ayudas para el líder de grupo. Yeah, that's minor but very useful update for sure. Yeah. So these para are dar we have indicaciones al resto del grupo, algo así que están trabajando, pero son cosas en las que están trabajando, ¿vale? Ahora están hablando de cosas en las que están trabajando, pero que no hay nada de esto. And then we have a long list of things we want to do again for the next seasons. Que tienen un montón de listas, una lista enorme de cosas que hacer para las próximas sesiones, para las próximas temporadas. Ahora van a sacar unas cuantas preguntas que ha hecho la gente, que supongo que será la prima de Canadá, el becario y su abuela.
what will be the roadmap after season 11. Actually, we released a roadmap earlier. El roadmap, ¿cuál es el roadmap realmente para la this year, sesión probably 11? Es in decir, December last year, ¿cuándo van a estar las that cacerías? features Hay un the beginning roadmap, of nos lo van a year compartir. 5, and of course, we will be updating it closer to season 11 end, right? With more year 5 information. Yeah. Maybe I should just again, state that season 1 in year 5 is not a rerun of an old season. We're basically just taking away the season number from 12-13 because it doesn't really add up or align with our TU numbers, so our title update numbers. That is a term that we use in our production, and a lot of the community is using it as well, and that just creates a lot of weird situations. I've seen people stating, "Hey, it's season 17 coming soon," and it's like, what? Están hablando sobre la numeración de las temporadas, que esto cambió cuando repitieron temporadas. Hace año y pico que estuvieron repitiendo temporadas. Recordemos que estamos en el año 5 de Division. So no, it's not a rerun. Realmente es algo cosmético. A mí me da igual como el nombre que le ponga a la temporada. Me importa un pito. So there was a question about the... Dice que deberíamos estar en la temporada 20 y pico, que no sé. A mí eso me da igual. Que le pongan un título, Reino de Fuego, Reino of Fire. Listo. Hala. Yeah, I remember on Twitter we were saying that we are considering this option, and this is something that we wanted to put on from the get-go. But unfortunately, the build system, since you all know it was very heavily affected, that prevented us from doing that. Yeah, so for us to change the content of the season, we actually need to do a client update, so that the client is in sync with what the server is showing and telling the client. So adding a global event, it on paper it sounds super simple to just rerun a global event, but we can't. We would love to do it, and it's just one of the things that hopefully in the future we can change that behavior. But for now, that's not a possibility we have. Yeah, but it was definitely something that we were considering from the very beginning, and we know that that's something that players wanted and we ourselves wanted, but unfortunately, technically, it was not possible at the time. There are a few questions about the apparel. Will the apparel from last seasons be obtainable through the apparel crates? La verdad que las preguntas que están eligiendo son unas chorradas. Of the new season for From the apparel event? Yeah. También es cierto que las importantes ya las han contestado. ¿Vamos a poner más al hijo? Eso ya está contestado. ¿Va a haber coros plata? Bueno, eso ya está contestado. Exclusive to that time when we run them. ¿Van a solucionar los craseos? Ya está contestado. Mal o bien, ya está contestado. The in-game store after the event is done. So yeah, the question was specifically about the baby face mask. The baby face. Yeah, it's in the store. Also, people asking about the rerun of the older events, specifically Hardwired, Setback. It's not something that we're considering at the moment. So we'll see what happens. But, we have new content coming up that we're, constantly looking at and creating and planning for. And that right now is the focus, instead of rerunning our old apparel events. And are there any plans on making more apparel items on the shop available to buy with textiles? There's no specific plans currently, but I won't rule it out. Definitely not. Bueno, there might be están haciendo preguntas some occasions where that is a good way for us to distribute. Algunas interesantes, pues si van a meter más cosas en las tiendas. We don't have any specific plans right now. Del juego. The time it takes to create the content for a season in terms of the characters that need dressing and you need new items, and then on top an apparel event is quite a huge task, and right now that's about what we have in terms of
production capacity, but we're always looking for small holes where we can add stuff and optimize things, and then we'll see where we end up with those. Yeah, I actually see a lot of people asking about that from time to time, but at the same time, I don't see a lot of people running in the yellow hunter outfit and the stinger one, because that was the... Yeah. Están hablando sobre aspectos que en un momento dado se estuvieron en el Guys are not juego wearing it, like, y que ahora no se pueden conseguir, que si esos aspectos se van a poder conseguir también. Hunter suit is in the store for textiles. That's correct. yeah, and the pink Concretamente el cazador amarillo, está hablando ahora ella. Gemology is premium. Yeah. Premium only. Yep. Sorry. PvP questions. There's actually a question about the conflict. Do we plan to add more maps to conflict? ¿Hay planes de agregar algún mapa nuevo No. a conflicto? Not at the moment. Not at the moment. No, conflicto no van a hacer First, nada. we need to Yo creo que están más really make orientados sure al that nuevo, conflict al nuevo modo de feels juego, a ver si es más right. exitoso que conflicto. And with that, we'll have discussions with the PvP ETF and see how we can potentially change that experience. And then, I don't know, then look at... Siguen en let's discusiones not sobre discuss too cambiar much algún into tipo the de future. experiencia I en think, relación al first and PvP del foremost, it's juego, about, pero making eso lo sure that llevan conflict hablando. is rewarding and fun. Recuerden que no van a hacer cambios Hopefully be done que with some necesiten muchos adjustments recursos, o sea, to the rewards porque no los tienen. how entre the los eventos RPG is cosméticos y las working temporadas inside ya that game. están superados. Y el nuevo modo de Another juego ahora, question entonces... from the PvP community about the cheaters and how we're actively combating that. And I think it's important to mention once again that it's absolutely necessary for you to report cheaters whenever you encounter Cheaters, them. señor, los Same cheaters. goes for Dicen que es people who absolutamente are, necesario que I don't know, reportemos cheaters, pero es que es harassment absolutamente or necesario an que explicit pongan un talk. sistema If you para reportar a actually los encounter cheaters something más that makes you amigable, uncomfortable, más it doesn't cómodo. matter if O sea, it's no pidan cheating algo or cuando no dan la just herramienta inappropriate adecuada, behavior. Please make sure a to menos que realmente no vayan a hacer ni mierda, video is the best option porque es lo here, que pasa. and make sure you send the report to Vamos, están diciendo que sí, que obviamente hay muchos cheaters que tenemos que reportar, pero joder, primero, que haya una herramienta adecuada para reportar. Segundo, que sintamos que cuando reportamos sirve de algo. Whenever we see your reports, there is very little chance for us to act on that. Yeah, and unless there was a ticket open already or information that support has in their sanctioning metrics that this specific person. Nah, yo he mandado vídeos, Yo he hecho directos, yo cuando hacía PvP hace ya tiempo, llegué a grabar en directo gente haciendo cheater, mandé los vídeos y no hicieron ni puñetero caso. O sea, no hicieron ni caso. And of course that's easiest to see if it's a video. And especially, we've seen examples of people streaming, cheating and shooting through walls and, and whatnot. Háganlo, o sea, yo no estoy diciendo que no reporten los cheaters, cuidado. Al contrario, saben que soy muy muy pro contra la lucha de cheaters. Other sorts of cheating, I know that, people are discussing, lag switching or Kronos Max, whatnot. Gracias por seguirnos, Grabot. Un abrazote, nuevo seguidor. Gracias a todos los que se han apuntado al canal, los que están siguiendo el canal. Hoy hemos llegado casi a 400 personas aquí en el directo. And data, yeah, so there's a lot of things going on behind the scenes all the time, but we do what we can. But as I also stated recently, the main part of the bans comes from the automated systems through easy anti-cheat, and then support follow-up with the good reports that come in. Yeah, absolutely. And los reportes tienen una parte, que es que cuando tú mandas un report, tiene que haber alguien detrás que coja el report y haga algo con él. Y esos son recursos también. Y ustedes saben cómo andan de recursos. Ustedes saben cómo andan de recursos. To actually be banned forever. And that is a quite rare occurrence because usually people are sane and decent enough to stop doing whatever they are doing in the game that it goes against rules whenever they get the first report. El tema de los cheaters no es exclusivo de Division 2. Se pasan todos los juegos ahora mismo, en todos. Y es una lacra, pero bueno, hay que plantarle algo de lucha al tema, ¿sí, no? Sanctioning history and rules, but
yeah, there's definitely a big variety in how long sanctioned players are getting, depending on what they're doing in our game. But yeah, absolutely. we know it exists, and we are fighting all we can. But it keeps, happening again and again in all games. So unfortunately. But unfortunately, yeah, I will need to remind you once again that we can't ban people that you guys report to us on our personal Twitter accounts. Nope. You will still need to reach out to Ubisoft support for them to collect and store that data, because if the person is the reoffender and consistently keeps, using glitches or están diciendo que, bueno, ellos tienen unas cuentas personales de Twitter, Yannick, Morten Riggs, y que les ha caído mucha mierda por las cuentas de Twitter, pero es que, a ver, si yo tengo unas cuentas personales de Twitter y saco noticias de Division, en vez de sacarlo por los cauces oficiales y habituales que hay que sacarlo, lo saco en mi cuenta personal, luego la mierda me llega a mi cuenta personal, tío. Es que hay que ser consecuente. O sea, muchas veces sacan información en sus cuentas personales y resulta que la página oficial no dice nada. It's probably just not been on the table. We're constantly looking at what type of activities should have their rewards updated. So I can't really comment on this one because I've not been part of the rate discussion. But yeah, it's a good question. If there should be anything added to that. So we'll see what happens in future seasons. I mean, we just added it to the Dark Zone and people started complaining immediately. That's so correct. what's going to happen if we add that on discoverability? Yeah, discoverability. Since the raid exclusive exotics are now available to PvP players in the Dark Zone, will you make the Dark Zone exclusive gear sets available on the PvP? Bueno, si van a meter jars o equipos exclusivos para la gente de PvP. Dice que siguen discutiendo eso. O sea, del PvP, a ver, este juego, para bien o para mal, el Division 2, es un juego en el que prácticamente un 90% o más es PvE. Y con esto no quiero desmerecer a la gente de PvP, que hay muchísima y que juega muy bien en PvP. Pero este es un juego que mayoritariamente la gente lo juega en PvE porque el PvP no ha resultado ser suficientemente atractivo, no por otra cosa. Y de hecho, como mencionábamos hace tiempo, todos los añadidos y todas las cosas que se han agregado al juego en estos 5 años de juego han sido para PvE. Las raids, el Nueva York, la cima, todo ha sido en relación al PvE. O sea, cuenta atrás, todo es PvE. O sea, agregados o cambios para el PvP prácticamente no ha habido. O sea, ellos mismos no han hecho nada para el PvP. We know about it. We're working on it. One of them, I believe it's the DARPA one, if I'm not mistaken, has been fixed. I can't remember which update. So many title updates, but yeah, we're constantly working to fix it. We know it's annoying, and we will do our best to fix that issue. It's a lot of new players. We've had many new players over the course of the fall and of course with the Steam introduction. So if they boost and run into these issues, it's super frustrating. So that's why we've seen a lot more players reporting this recently, because we've seen such a tremendous boost in new player activity in the last 4 to 5 months. Also, another question about the crashes. Will the game continue to crash on console with the upcoming update when hovering the northwest of the map? I believe that the fix is in and has been in for quite some time now. Yeah, I think so. Also, there's another crash fix coming for the travel between New York and DC that's coming with tomorrow's update. Yeah, because partially that was fixed after the season 10 update that we did last week, so it should be completely fixed with TU17. Yeah, so
basically tomorrow. Bueno, recuerden que a partir de mañana estaremos haciendo directos todos los días de Division 2 con la nueva temporada, obteniendo la Ninja Bike, que sabéis que se obtiene en la temporada, en el pase de temporada se va a obtener. Y luego haremos builds, haremos pruebas de laboratorio y builds con la Ninja Bike. Yeah, season 11 is about snipers. So that I think there's like 2 questions I see a lot. So this is one of them. You know, the damage accuracy / range, and the other one is the available ammo capacity. So we are looking at all things like this constantly, and we will, of course, with this season going live, have a closer look at the sniper rifles in particular to follow and see how they behave. You know, once players start playing with the new toy, and then. Yeah, but then we'll drop an update if we believe that it's warranted. Will the Ninja Bike will be working with brand sets and gear sets, or only one of them? Actually, it should definitely work with all the types of sets in the game. So it's brand sets, it's gear sets for sure. Yes. So we'll see a lot of new constellations of builds hopefully in the coming weeks. And I think we're gonna take one last question because we're a little bit. Y dejan en el aire muchísimas cosas. En el juego, ustedes lo saben, en el juego hay muchas cosas que dejan en el aire. Porque, por ejemplo, yo preguntaría, ¿qué van a hacer con todos esos sets obsoletos o armas que ya no funcionan? Como la Despiadado, la Camaleón, sets como el de Asesio-8, como el del Patriota. ¿Qué van a hacer con todos esos sets que no funcionan? Que los quiten del juego para que no estorben en el alijo. ¿Los van a arreglar? O sea, yo preguntaría eso, por ejemplo. I think that's a good question to save for our next stream. See that little smile? I'm trying to pretend that I know nothing. I actually know nothing. So I think, yeah, I don't see any new questions. So I guess it's time for us to conclude everything. I would really love to watch the trailer one last time, but Van a poner otra vez el trailer de la temporada que les ha gustado. Our special guest and answering all our tough questions. I really appreciate that. El PvP, ya lo han dicho, a ver, en el PvP yo siento que vuelvo atrás en el tiempo, porque la mayoría de los directos que ha habido de Division siempre dicen, estamos trabajando en el PvP, estamos pensando que vamos a hacer PvP, pero siguen pensando y no hacen nada, o sea, realmente no hacen nada. Thank you guys. Thank you, goodbye. Bueno, señores, se han despedido, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, aunque luego recuerden que esta noche luego colgarán las notas del parche equivalentes a la temporada que viene mañana, que recuerden que mañana a mediodía estará disponible la temporada, y vamos a, bueno, de repente ponen el tráiler y lo ponen sin sonido, tío. Yo no le he quitado el sonido, lo han quitado ellos, lo ponen sin sonido. Bueno, resumen de cosas. Bueno, la noticia más importante de todas, para mí, es la mochila Ninja Bike va a estar en el pase de temporada. Recuerden que los pases de temporada siempre van a tener una zona gratuita y una zona de pago, ¿vale? Y recuerden que los pases de temporada yo siempre recomiendo que la gente nueva sí los compre, gaste los $10 si puede, si le apetece, porque les va a dar, aparte de una serie de skins de armas y creo que hay 2 máscaras que han metido en este patch y tal, pues les va a dar una serie de materiales. Para los veteranos, miren, si les gusta el skin, compren. Que no les gusta el skin, no lo compren, porque los materiales que les van a dar no les va a servir para mucho. Ahora ya pusieron la música. Bueno, ahora es cuando yo la voy a bajar un poquito para que... Entonces, primer punto importantísimo, la mochila Ninja Bike la vamos a tener disponible a partir de mañana. Y verás que la mochila Ninja Bike, pues que va a ser una
una mochila que vamos a conseguir en niveles altos de la temporada, ¿vale? A partir de mañana. Entonces la gente, cuando vaya tan rápido, pues así irá yendo y tal. De más cosas importantes. Bueno, la temporada, hemos visto la cacería, hemos visto un evento de ropa cosmética que empieza también mañana, hemos visto la cacería, que empieza con 5, pues con los 5 jefes de siempre, ¿vale? El grande y tal, con los demás. Hemos visto que lo tendremos, no han puesto el calendario, que lo suelen poner, de hecho en otros directos lo han puesto, de cuándo va a ser la cacería exactamente, etcétera. No lo han puesto, pero supongo que lo pondrán en las notas del parche esta noche. Han metido también un evento de ropa que creo que va a empezar. Es que no lo sé porque no han puesto el roadmap. Yo he entendido que el evento de ropa va a empezar mañana. Ahora, insisto, en el roadmap de esta noche veremos si el evento de ropa va a empezar mañana o todavía va a tardar algunas semanas, etcétera, en aparecer el evento de ropa de esta ropa militar que hemos visto, ¿vale? En definitiva, básicamente es lo que sabíamos del nuevo modo de juego. Han dicho que están trabajando en él, que habrá un PTS. No han dicho cuándo, pero sí que será dentro de unas semanas. No dicen cuántas. Habrá un PTS en el cual vamos a poder probar el nuevo modo de juego. En este PTS sí que estará el nuevo modo de juego. ¿Qué más han dicho? El tema de los craseos y de los cheaters, yo no me creo lo que han dicho. No me lo creo. El tema del craseo y de los cheaters, ¿vale? Yo creo que eso es humo, dicen lo mismo de siempre, pero al final no hacen nada, pues porque no hay recursos, ni para arreglar los craseos, ni para arreglar el tema de los cheaters, ¿vale? Del tema del PvP, no va a haber cambios prácticamente. Están hablando de meter algunos cambios en conflicto. Lo único que va a haber en zona oscura, esto sí es importante, van a ser las 3 armas, 2 de las cuales ahora mismo están en las raids, que son la portadora del águila y la voraz, y la Big Horde, que está en legendaria. Estas 3 van a aparecer. No han dicho con qué ratio, pero sí que han dicho que el ratio es muy bajo. Va a haber que obtener el arma y luego extraerla, pero han dicho que el ratio va a ser bajo, o sea que no esperen, desde mi punto de vista, creo yo, no esperen que vaya a caer mucho, ¿vale? Exactamente, como dice Spidiceiche, perdonen que no esté leyendo el chat porque es que no me da tiempo, están escribiendo mucho y no me da tiempo, ¿vale? Entonces el tema del ratio va a ser bajo, o sea que el que quiera obtener, o sea, yo creo que va a ser más fácil meterse en un clan y obtener la portadora del águila o la Big Horde o la otra va a seguir siendo más fácil que la zona oscura. La zona oscura va a ser una opción azarosa, una opción de pura suerte, en la cual si te la encuentras, pues genial, y si no te la encuentras, pues nada, ¿vale? Si la encuentras, genial, si te la encuentras, pues nada. Escuché que pondrán un nuevo asentamiento. Yo no he escuchado nada. Yo no tengo un inglés perfecto, trato de coger piezas de lo que van diciendo ellos, pero tampoco tengo un inglés perfecto. Ahora sí, luego cuando pongan las notas del parche, y trataré de hacer un vídeo resumen también con alguna cosa que quizás se me haya escapado o cualquier cosa, ¿vale? En la temporada pues va a estar Natalia Sokolova ahí, efectivamente, que será, no sé si será, no es la jefa final, porque los jefes finales los hemos visto, ¿vale? Pero Natalia Sokolova, todos sabemos que según el lore del juego es la que está detrás de ahora mismo pues de la mayoría de los problemas que tenemos, ¿no? De la trama. Definitivamente va a ser más rentable seguir en la raid. Sí, yo les recomiendo. A ver, si les gusta el PvP y quieren estar paseándose por el PvP de vez en cuando, pillando cosas. El PvP tiene una cosa, por ejemplo, que es muy ventajosa. Que te da más experiencia, por ejemplo, para subir el pase de temporada, ¿vale? Si tú te vas a zona oscura, vas a subir el pase de temporada más rápido. O sea, también puedes hacerlo. Puedes irte a zona oscura, ver a ver si te cae, subir el pase, ¿vale? Hasta que obtengas la mochila Ninja Byte también. Pues también puedes jugar un poco de esa manera, ¿vale? Y si la encuentras, reza para que no te la quiten. Hombre, que te la quiten. Yo cuando, en la época que jugaba mucho en zona oscura, a mí me quitaban una mochila de cada 20. O sea, era difícil
que nos la quitaran, pues porque coincide, tienes que ser espabilado, te vas a un sitio, activas el helicóptero, te vas corriendo al otro, ¿sabes? Tienes que ser un poco espabilado también, ¿vale? Pero rara vez, o sea, me mataban, claro que me mataban mucho como a todo el mundo, pero quitarte el material, o sea, cuando sabes que llevas algo bueno, cuando sabes que has conseguido un loot bueno, tú te comportas de otra manera, eres más inteligente, por lo menos, ¿no? Tienes que saber cómo jugarla para no perder eso, ¿no? Dice Luca Byron, ¿me aclaras por favor los porcentajes de los atributos de las piezas son con nombre, son sumatorios o multiplicativos? Joder, qué pregunta. Los porcentajes de los atributos de las piezas con nombre son sumatorios o multiplicativos. Creo que son sumatorios. Creo. No entiendo bien tu pregunta, pero creo que son sumatorios. El jefe de la temporada lo sacaron de Fortnite, dicen por ahí. Sí. Bueno, más o menos ese es el resumen. Yo, como el directo al final ha sido largo, pues porque se han extendido mucho, estaban muy tranquilos. La verdad que se agradecen siempre estos directos, al margen de lo que nos podamos o no creer y de lo que, pues, siempre que haya contenido y cosas nuevas en el juego, pues felices, ¿vale? Nosotros encantados y lo agradecemos, pero muchísimo. Que no es lo que quisiéramos del todo, pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, has llegado tarde. Sí, yo trataré de... Esta tarde, cuando salgan las notas del parche, cuando salgan algunas anotaciones, ¿qué tal? Trataré de hacer un vídeo resumen de 4 o 5 minutos, uno muy escueto, en el cual cuente un poquito el resumen de lo que han dicho, más los datos de las notas del parche, ¿vale? Que yo creo que es importante enriquecerlo con eso. Y nada, chicos, pues ánimo, pues lo que sí han dado una sensación, yo creo que bastante buena, de que va a haber continuidad con Division, o sea, de que están trabajando en proyectos nuevos, en cosas nuevas. A ver, no es lo mismo trabajar en eventos cosméticos que en un nuevo modo de juego, no es lo mismo, pero por lo menos están trabajando en cosas y parece ser que el hecho de que dejen morir de alguna manera el Division 2, eso está muy lejos. Da la sensación de que está muy lejos. Por lo menos en 2023 lo tenemos aseguradísimo, el 2023. En ese sentido, el 2023 lo tenemos aseguradísimo. Dice Pache que Morten es uno de los que... Morten, el al señor que había aquí hoy en el directo, es uno de los que quiere cambiar la forma de hacer la cacería. Por eso dijo que no quería dar spoiler. Bueno... los cambios que hagan en el juego, si luego nos gustan y la gente está satisfecha con ellos, pues bienvenidos. O sea, bienvenidos, ¿no? A veces, es lo que yo decía, ¿no? Otra de las cosas que hablaban en el directo era de que habían cambiado un poco ciertos aspectos con la luz. Y se referían a las máscaras en ese momento que había, ¿no? También lo importante es que se pongan a trabajar en cosas que son realmente necesarias dentro del juego. Y que no hagan cosas que nadie ha pedido y que quizás no sean tan necesarias, ¿no? Que dediquen el tiempo en ser más productivos en cosas que son importantes para el juego, ¿no? Entonces van a banear, dice por ahí. No, eso no lo sé. Eso no lo sé. Bueno, señores, pues esto es el resumen. Yo, como digo... Trataré luego más tarde, dentro de unas horas, de sacar un resumen con las notas del parche. Lo hemos pasado bien en este directo, que hemos estado casi 400 personas en el directo en algún punto, entre YouTube y Twitch. Pues nada, muchas gracias por venir al canal. Espero que por lo menos estén satisfechos de lo que hemos visto en el directo por parte de este personal de Ubisoft. He tratado de traducir las cosas de la mejor manera posible. De todas maneras, insisto, haré un resumen sacando un poco, extrayendo más datos y algunas cositas más y lo haremos así, señores. Pues nada, a partir de mañana estaremos todos los días en directo. Todos los días estaremos un ratito en directo, por las mañanas con Division y luego por la tarde estaremos con Sons of the Forest, que estamos también con él. Y estaremos un poco entre los dos juegos. Entonces, bueno, espero, como digo, que la gente esté contenta, por lo menos, pues mira, mañana vamos a tener equipación nueva, armas nuevas, la Ninja Bike, y algo vamos a tener. Son cositas que nos van a permitir, son nuevos juguetes que nos van a permitir hacer cosas y lo pasaremos bien, ¿vale? Y
y haremos, pues eso, la nueva cacería y todo eso, ¿vale? Señores, un abrazo a todos, recuerden que se los quiere, muchas gracias por pasarse por aquí, un abracito, nos vemos mañana. Chao, chao.